Hablemos de Vegeta. Hablar de Vegeta es hablar del orgullo encarnado, del guerrero que nunca aceptó ser segundo, aunque el destino se encargara una y otra vez de ponerlo en su lugar. Desde que puso pie en la Tierra, su ambición era clara: obtener las esferas del dragón para volverse inmortal, destruir a Freezer y proclamarse el más poderoso del universo. Pero todo cambió al enfrentar a Goku. Ese Saiyajin de clase baja, como solía llamarlo, terminó por romper la estructura mental que Vegeta arrastraba desde niño. Vegeta fue derrotado, humillado, obligado a retirarse con vida gracias a la piedad de un rival al que nunca pensó que respetaría. Pero no se detuvo. En Namekusei, Vegeta mostró una nueva cara. Ya no era solo el asesino despiadado, mostró astucia, crueldad y por momentos incluso miedo. Allí tuvo que aliarse indirectamente con los mismos guerreros que lo vencieron. El enemigo en común era Freezer, y Vegeta deseaba más que nadie matarlo con sus propias manos. La muerte de su raza, la manipulación, la traición, todo estaba contenido en su furia cuando se enfrentó a él, pero fue inútil. Freezer lo superaba por mucho y en ese momento ocurrió algo inesperado. Vegeta lloró. Por primera vez el príncipe de los Saiyajin cayó de rodillas, no solo ante un enemigo sino ante su propio fracaso. Suplicó a Goku que vengara a su raza, que acabara con ese demonio, porque él ya no podía hacerlo. En ese momento algo empezó a romperse dentro de él, no solo su orgullo, también su propósito. Tras la saga de Namekusei, Vegeta regresó a la Tierra, ya no como un enemigo ni como un aliado, era un forastero en una tierra que lo había vencido. Pero allí poco a poco comenzó a experimentar algo que jamás había tenido: una vida. Se estableció, entrenó, tuvo un hijo con Bulma, no por amor sino por deseo, pero sin saberlo, ese vínculo se convertiría en uno de los pilares que lo cambiarían para siempre. Cuando los androides llegaron, Vegeta alcanzó un nuevo nivel, el Super Saiyajin, no por rabia ni por justicia, sino por envidia. Vegeta deseaba superar a Goku a toda costa, era una obsesión, pero aún con su nueva transformación, el poder de Cell lo rebasó. Incluso cuando pudo acabar con Cell imperfecto, su arrogancia le impidió hacerlo, y ese error casi cuesta la vida de todos. Después, ante Cell perfecto, Vegeta fue humillado nuevamente. Vio como su hijo Trunks, a quien fingía no importarle, fue asesinado, y allí por un segundo soltó su coraza, mostró dolor, mostró humanidad. Años después, cuando todo parecía estable, surgió la amenaza de Majin Buu, pero en el fondo el mayor conflicto no era externo. Vegeta seguía sintiéndose por debajo de Goku, lo respetaba en silencio, pero aún no podía aceptarlo. Su frustración era tan grande que permitió ser controlado por Babidi. Majin Vegeta no era un villano, era un grito desesperado de un hombre que no sabía cómo vivir sin ser el número uno. Y así lo logró. Peleó con Goku a muerte, pero ya no era el mismo Vegeta de antes. En su interior entendía que Goku lo había superado, no solo en poder, sino como persona. Después, al ver la destrucción provocada por Majin Buu, tomó la decisión más importante de su vida. Por primera vez no peleó por su orgullo, ni por su raza, ni por venganza, peleó por su familia. Abrazó a su hijo, le pidió que cuidara a su madre y sacrificó su vida esperando a que eso salvara a todos. Fue un acto más puro, más noble, el momento en el que dejó de ser un príncipe para convertirse en un verdadero guerrero. Kakaroto, tú eres el número uno. Esa fue la frase con la que cerró su transformación espiritual. Vegeta no perdió el orgullo, lo resignificó, ya no necesitaba superar a Goku, lo admiraba, lo aceptaba y al hacerlo encontró paz. Luego del sacrificio contra Majin Buu, Vegeta fue resucitado, el guerrero orgulloso que alguna vez destruyó planetas sin dudar. Ahora luchaba codo a codo con aquellos a los que solía despreciar. Ayudó a vencer a Kid Buu y cuando vio a Goku lanzando la Genkidama final, aceptó con humildad y convicción que ese guerrero de clase baja era digno de liderar la batalla final. Pero no fue una redención, fue una evolución. El despertar de Bills y la llegada de los dioses del universo empujaron a Vegeta a otro nivel de poder y conciencia. Cuando vio a Goku enfrentarse al dios de la destrucción, su reacción no fue de celos, fue de urgencia. Vegeta sabía que debía alcanzar ese poder, no por ego, sino porque el universo estaba cambiando y él no pensaba quedarse atrás. Conoció a Whis, aceptó ser entrenado por un ángel, se sometió a disciplina, a calma, a equilibrio, cosas impensadas para el Vegeta de antaño. El Super Saiyajin Blue no fue solo una transformación física, fue el reflejo de su nueva mentalidad, un poder alcanzado no por odio sino por responsabilidad. Cuando peleó a Zamasu y Goku Black, el antiguo Vegeta habría reaccionado con violencia inmediata, pero este nuevo Vegeta analizó, midió, luchó con estrategia y lo más importante, protegió a su familia. Vio el sufrimiento de su hijo Trunks del futuro, sintió su impotencia y luchó a su lado con orgullo y ternura. Fue su padre, su maestro, su escudo, y cuando enfrentó a Goku Black, no lo hizo como príncipe Saiyajin, sino como el padre de Trunks, el protector de una línea temporal donde todavía quedaban esperanzas.
El torneo del poder, Vegeta no luchaba solo por su raza, ni por ser el número uno, ni siquiera por superar a Goku. Luchaba por su universo, por su familia, por su promesa. Le prometió a Kiabe, el joven Saiyajin del universo 6, que lo haría sobrevivir, que su universo viviría incluso si eso significaba dar todo de sí, y lo hizo. Vegeta se enfrentó a los enemigos más poderosos, incluyendo a Toppo, quien había abrazado el poder de la destrucción, y fue ahí donde se mostró la esencia de Vegeta. Yo no voy a renunciar a quien soy. Yo no soy un dios de la destrucción, soy Vegeta, el Saiyajin orgulloso. Con esa frase reventó sus propios límites. No necesitó borrar lo que era para ser más fuerte. Aprendió que su mayor fuerza venía de su convicción. Cuando Vegeta se enfrentó a Jiren, uno de los seres más poderosos del multiverso, sabe que sus posibilidades son mínimas, y aún así sigue peleando. Aún sin energía, sin fuerza y con el cuerpo roto, Vegeta no se rinde, y cuando ya no le queda nada, usa lo último que tiene para darle energía a Goku. Lo hace sin decir una palabra, pero su gesto lo dice todo. Tú eres el único que puede hacerlo ahora. Vegeta comenzó su historia siendo un arma de destrucción, luego un enemigo, un rival, un aliado, un padre, un amigo, pero al final fue un hombre que encontró su lugar no como el más fuerte, sino como alguien con un propósito real. Ya no necesita vencer a Goku, porque entendió que su verdadera victoria está en proteger, en inspirar y en ser el mejor para los suyos. No he cambiado por ti, Kakaroto, he cambiado por mí, porque eso es lo que hacen los verdaderos hombres.